Bueno, bienvenidos entonces a la cuarta clase, bienvenidas y bienvenidos. Y lo que espero que hayan tenido un lindo fin de semana largo. Lo que vamos a ver hoy es el concepto de función, que ustedes es un concepto que ya conocen, las funciones, y con lo que va la clase de hoy, la clase teórica correspondiente a funciones, que es la cuarta teórica, va a estar dividida en 3 partecitas, creo. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de la definición de función, recordar, son cosas que ustedes saben, recordar la definición de función y después recordar las definiciones de función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva con algunos ejemplos. Entonces, para comenzar, si yo les dibujo, vamos a relacionar acá el concepto de función con el concepto de relación, que ya estuvimos practicando la semana pasada, pero de un conjunto en otro. Entonces, si yo les dibujo estas dos cosas, esto es en R2, y acá voy a dibujar la circunferencia unidad, estos son los X, Y en R2, tal que X más Y, X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1, esto es R y esto es R, acá están los X, y acá están los Y en el eje vertical, y la otra que ustedes conocen bien es la famosa parábola, que la estoy escribiendo bastante mal, pero estos son los XY en R2, tal que Y es igual a X cuadrado, acá de nuevo tenemos R, acá están los X, acá tenemos el otro R, y acá están los Y. Entonces, ustedes bien saben que una de las dos, uno de estos dos dibujos, se corresponde a una función de R en R y el otro no, ¿no? ¿Cuál es el que se corresponde a una función y cuál es el que no y por qué? Bueno, todos saben, imagino, que la de la derecha, que es lo que yo ya dije que era la parábola, es la función f de R en R, definida como f de x igual a x cuadrado. Entonces lo que define la parábola más típica. Mientras que la otra tiene un problema, la otra no es una función. ¿Por qué? Porque una función, recuerdo, es una asignación, una función, después vuelvo a subir, una función de A en B, es una asignación que a cada elemento de A le asigna un y exactamente exactamente un elemento de B. Entonces, fíjense que la parábola es una función de R en R, porque a cada elemento X de R le está asignando el elemento X cuadrado, y se entiende perfectamente qué estoy asignando. A X le asigno X cuadrado. Por ejemplo, y en el primer dibujo que yo hice, ¿qué pasa acá? Acá hay un punto, porque voy a dibujar un punto, acá está un medio, este es un medio, raíz de 3 sobre 2, fíjense que efectivamente es un par que está en la circunferencia, porque un medio al cuadrado es un cuarto, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado es 3 cuartos, un cuarto más 3 cuartos es 4 cuartos, que es igual a 1, pero acá también tenemos dentro de este dibujo el punto un medio menos raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces acá, el primer dibujo, tiene dos problemas para hacer una función. El primer problema es que yo dije que una función de A en B es una asignación que a cada elemento de a cada elemento de A, entonces esto no sería una función de R en R, porque hay elementos de R, acá está el menos 1, 0, y acá está el 1, 0.
hay elementos de R, por ejemplo, el elemento -2 no tiene asignado a nadie. Pero esto en principio no sería un problema, porque yo lo que puedo hacer es restringir el conjunto de partida y pensar si esto es una función del intervalo -1, 1 en R. Yo podría restringir el conjunto de partida y pensar si esto es una función del intervalo -1, 1 cerrado en R. Acá está el intervalo -1, 1 cerrado, ¿no? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Porque una función es una asignación que a cada elemento del -1 al 1 le tendría que asignar exactamente un elemento. Y acá el 1 medio está en dupla, está en pareja con el raíz de 3 sobre 2 y con el menos raíz de 3 sobre 2. O sea que no sabríamos a quién asignarle al 1 medio. El 1 medio es como que tendría dos asignaciones. Entonces, esto no es una función. ¿Por qué? Porque no sabríamos, si pensamos, entonces, el ejemplo, la circunferencia, opa, cambiemos el color, acá. La circunferencia no es función, pues ¿quién sería f de 1 medio? ¿Raíz de 3 sobre 2 o menos raíz de 3 sobre 2? No hay una buena asignación. Entonces, el concepto de función, que ustedes ya conocen, ya manejan, se formaliza a través del concepto de relación. Una función es una relación particular. Definición de función. Una relación R de A en B. ¿Se acuerdan que R era un subconjunto del producto cartesiano? Eso era una relación. Una relación de R de A en B es una función si para cada X en A existe un Y en B y exactamente uno, tal que el par X, Y pertenece a la relación. O lo que dije antes, la anotación que usamos, o tal que X está relacionado con Y. Entonces, si yo lo quiero escribir esto matemáticamente, voy a decir que R es función si para todo X en A existe un único Y en B, tal que X está relacionado con Y. Entonces, esto sería la definición matemática de función. Y como a cada X en A le corresponde exactamente un Y en B, entonces, aclaro, esto quiere decir existe, y el punto de exclamación es exactamente 1. Y esto es para todo. Y los otros simbolitos ustedes ya los conocen. El pertenece, bueno, esto es una forma de escribir tal que, ¿no? Esto es una forma de escribir acá, tal que.
y X está relacionado con Y. Entonces, fíjense, es lo que pasa en el caso de la parábola. A cada X le corresponde el elemento X cuadrado, pero no es lo que pasa en el caso de la circunferencia, porque en general, para X distinto de -1 y de 1, cada elemento está relacionado, cada elemento X del eje de las abscisas está relacionado con dos Y del eje de las ordenadas. Entonces, eso no es una función. Entonces, cuando uno tiene una función, como a cada X le corresponde exactamente una Y, entonces en lugar de escribir una función R de A en B, en lugar de escribir la función R, se escribe la asignación directamente. Se escribe f de A en B, que a X le asigna Y, que es f de X. Esto lo podemos hacer porque la asignación está bien definida. En el caso de la parábola, para cada X, yo sé que Y es X al cuadrado. En el caso de la circunferencia, yo no sabría quién es, por eso no es una función. ¿Tá? Entonces, esto es lo que es una función. A cada X le corresponde una Y. Si uno va a escribir una función, como escribíamos en el caso de conjuntos finitos, cuando hacíamos nuestros dibujos de relaciones, ¿está bien? Entonces, si yo voy a dibujar una función, es en el caso de cuando yo dibujaba relaciones mediante dos diagramas de Venn. ¿Ven? Cuando yo miro que algo es una función, lo que tengo que hacer es olvidarme del conjunto de llegada y mirar exclusivamente el conjunto de partida. Me olvido del conjunto de llegada y me tengo que fijar que de cada elemento del conjunto de partida, salga exactamente una flecha. Que de cada elemento del conjunto de partida salga exactamente una flecha. Me olvido del conjunto de llegada, no me importa. Me importa lo que pasa a nivel del conjunto de partida. Cada elemento del conjunto de partida le tiene que salir una flecha y exactamente una. Si hay elementos del conjunto de partida de los cuales no sale ninguna flecha, que no tienen a nadie asignado, eso es un problema que se arregla, porque ¿qué hacemos en ese caso? Restringimos el dominio. Podemos, ¿está bien? O sea que si la función no está definida sobre todo el conjunto A, bueno, podemos restringir el dominio, restringir el conjunto de partida y decir que el dominio de la función es de dónde salen flechas. Pero si de un elemento del conjunto de partida salen dos flechas, y ahí no la arreglo. Ahí eso no va a ser una función. No va a ser una función, no tengo forma de arreglarla. ¿Está bien? Entonces, en realidad lo que se llama el dominio de la función, pero acá no le vamos a dar mucha bolilla, el dominio de la función es el conjunto de los X en A, tal que existe Y en B, con f de X igual a Y. O sea, eso lo hacemos, se hace cuando existen elementos en A que no tienen asignación en B. Ustedes ya conocen estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene la función f de R en R, por ejemplo, f de X igual a 1 sobre X más 1, resulta que esta función no está definida en todos lados, porque no puede pasar que el denominador se anule. Esta función está bien definida si X más 1 es distinto de 0.
o sea, x distinta de -1. Con lo cual la función no va de R en R. La función no va de R en R, sino que la función va de R menos el -1 en R. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si hay elementos del conjunto de partida donde no está bien definida la función, bueno, se restringe el conjunto de partida, se habla de dominio. Pero si hay elementos, o sea, pero nunca voy a poder escribir una asignación en la forma f de x si hay más de una posibilidad para el valor de y. Y esto me induce, entonces, una segunda definición, me induce el concepto de imagen de una función. Definición, imagen de una función. Entonces, sea f de A en B función, entonces la imagen de f, que se nota así, la imagen de f es el conjunto de los y en B, tales que existe x en A con f de x igual a y. Esto es lo que se llama la imagen de la función. Son todos los elementos del conjunto de llegada que provienen de alguien. Que provienen de alguien. Son todos los elementos del conjunto de llegada que provienen de alguien, que tienen un antecedente. Con esta definición ya podemos pasar a las definiciones o al recuerdo de lo que es una función. Una cosa que no dije antes, perdón, olvido, igualdad entre funciones. Igualdad entre funciones. ¿Cuándo dos funciones se dice que son iguales? Entonces sean f y g de A en B funciones, entonces la función f es igual a la función g si solo si, por definición, f de x es igual a g de x para todo x en A. O sea, dos funciones son iguales cuando toman exactamente los mismos valores para todos los elementos del conjunto de partida o del dominio. Es una cosa que me había olvidado comentar. ¿Qué más tengo acá? Inyectivas. Bueno, ahora estoy. Inyectivas, sobreyectivas, biyectivas. Entonces, para terminar la primera partecita de esta teórica, lo que vamos a hacer es recordar los conceptos, refrescarles los conceptos de función inyectiva, función biyectiva y función sobreyectiva. Entonces, son definiciones, y después vamos a hacer ejemplos, definiciones. Entonces, siempre mi f de A en B es una función. ¿Recuerdan? Esto es una asignación que a cada elemento de A le asigna un elemento y exactamente un elemento de B. Entonces, ¿cuándo era F inyectiva? ¿Cuándo era F inyectiva? ¿Se acuerdan? Cuando se decía que una función es inyectiva. La función es inyectiva cuando dos elementos distintos de A van a parar a dos elementos distintos de B. Cuando dos elementos distintos de A... no lo cambié.
si dos elementos distintos de A siempre van a parar a dos elementos distintos de B. Lo escribo en matemática. X distinto, X1 distinto de X2 implica f de X1 distinto de f de X2. Esto es la definición para todo X1, X2 en A. Esto es la definición de ser una función inyectiva. Esto es una definición, o sea, lo que estamos diciendo, si yo acá represento de nuevo mis funciones, con mis diagramas de Venn, acá está A, acá está B. Entonces, ¿qué pasa? Las asignaciones tienen que ser distintas, o sea que este elemento, este segundo elemento acá, no puede ir a parar al mismo que A, tiene que ir a parar a otro. Y este de acá, el tercero de A, no puede ir a parar ni al primero ni al segundo porque si no coincidiría, tiene que ir a parar a otro. Uy, me quedé corta, ¿no? Porque el cuarto, ¿dónde lo mando? Me quedé corta. Entonces voy a ponerle un elemento más a B para que esto funcione. Le voy a poner unos cuantos más, de hecho. Fíjense, esta asignación, esta función de A en B es inyectiva porque los elementos distintos de A van a parar a elementos distintos de B, tienen imágenes distintas. Esto es una definición de inyectividad, pero que a veces no es muy operativa. Para probar que una función es inyectiva, uno prefiere la contrarrecíproca. La contrarrecíproca, que ya vieron que es lo mismo en la práctica, o equivalentemente, si coinciden dos imágenes, ¿no? Estoy negando f de x1 distinto de f de x2. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces obligatoriamente x1 es igual a x2. Entonces esto es para todo x1, x2 en A. Entonces, una función es inyectiva cuando elementos distintos del conjunto de partida van a parar elementos distintos del conjunto de llegada. Pero operativamente es más fácil, cuando uno tiene una función dada, probar que si dos imágenes coinciden, entonces es que provenían del mismo elemento. Y entonces, fíjense de nuevo que si yo quiero ver si una función es inyectiva, me olvido del conjunto de partida, porque ya sé que es una función, entonces me olvido del conjunto de partida, y lo que hago es mirar cada elemento del conjunto de llegada, y a cada elemento del conjunto de llegada le tiene que llegar a lo sumo una flecha. A cada elemento del conjunto de llegada le llega a lo sumo una flecha, ¿no? A cada elemento de B le llega a lo sumo una flecha. Y si miro esto mismo, esta noción de inyectividad con, por ejemplo, la gráfica que habíamos hecho antes de R en R, teníamos la parábola, ¿se acuerdan? Parábola. ¿Qué tengo que mirar? Esta función es una función de R en R que a x le asigna f de x, que es x cuadrado. ¿Cómo hacemos para ver qué pasa? Vemos que es una función porque para cada, este es el conjunto de partida de las x, este es el conjunto de llegada de las y,
Vemos que es una función porque a cada x, cuando yo miro con quién es el y asignado, se cruza una sola vez con este dibujo, que se llama el gráfico de la función. Se cruza una sola vez, por lo tanto es una función porque se cruza una sola vez. Pero esta función, ¿va a ser inyectiva? ¿Va a ser inyectiva? ¿Qué les parece? ¿Es inyectiva la función que a x le asigna x cuadrado? ¿Es inyectiva o no? ¿Existen dos elementos distintos que tienen la misma imagen? ¿O no? Y sí, me van a decir, no es inyectiva, no es inyectiva, pues, por ejemplo, f de 1, que es 1 al cuadrado, es lo mismo que f de menos 1. ¿Está bien? F de 1 es 1 al cuadrado, es 1, y f de menos 1 es lo mismo, es menos 1 al cuadrado, que es 1. Es 1 al cuadrado y esto es menos 1 al cuadrado. Así que esta función no es inyectiva porque hay dos elementos distintos del conjunto de partida que tienen exactamente la misma imagen. No es una función inyectiva, y como vemos esto en este gráfico, que es lo que les decía antes, lo voy a hacer en turquesa, lo que hago es tirar rectas horizontales y me fijo cuántas veces la recta horizontal de cada y corta el gráfico. Fíjense que acá corta dos veces, entonces la función no es inyectiva porque tenemos dos x que van a parar al mismo y. Quería decir algo y ahora me olvidé. Me olvidé. Para probar que es una función es inyectiva, lo vamos a hacer enseguida. Para probar que una función no es inyectiva, alcanza con dar un contraejemplo. Alcanza con dar dos elementos distintos del conjunto de partida que van a parar al mismo elemento del conjunto de llegada. Para probar que no es inyectiva, alcanza con dar un contraejemplo. Para probar que es inyectiva, entonces lo voy a poner acá, para probar que f de A en B no es inyectiva, alcanza con mostrar, exhibir, x1 distinto de x2 en A, tal que f de x1 es igual a f de x2. Para probar que f de A en B es inyectiva, conviene intentar mostrar que si x1 y x2 en A son tales que f de x1 era igual a f de x2, entonces obligatoriamente x1 es igual a x2, no le queda otra. A ver si voy a hacer un ejemplo más de esto antes de pasar a sobreyectiva. No, lo vamos a hacer un poco más adelante, vamos a hacer un ejemplo de esto más adelante. Bueno, entonces paso a la definición ahora de, vimos f es inyectiva, paso a la definición de sobreyectiva. ¿Se acuerdan lo que era que una función era sobreyectiva? Entonces en la parte 2, f de A en B, función, f
es sobreyectiva cuando, ¿se acuerdan que era sobreyectiva? A ver si hacen memoria. ¿Qué era sobreyectiva? Ya sabemos lo que es inyectiva. ¿Qué era sobreyectiva? Era la otra propiedad, que dice cuando la imagen de la función es todo el conjunto de llegada. Es decir, para todo y en B, existe x en A tal que f de x es igual a y. Una función es sobreyectiva cuando todos los elementos del conjunto de llegada provienen de alguien, tienen un antecedente, todos. Entonces, fíjense acá en mis dibujitos que hice antes, vuelvo para arriba, vuelvo para arriba, vuelvo para arriba, vuelvo para arriba, vuelvo para arriba. La parábola la vamos a ver después. Pero en este dibujito, fíjense, todos los elementos del conjunto de llegada, los 3 elementos del conjunto de llegada, tienen flechas que le llegan. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Para todo y en B, acá hay 3 elementos y en B, hay un x que llega a él. En este segundo dibujito que hice acá, más abajo, que me tomé el cuidado de agregar más puntitos, en el conjunto de llegada B agregué más puntitos, fíjense que hay 2 puntitos, el de más arriba y el de más abajo, que no tienen flechas que llegan a él. Así que esta función no sería sobreyectiva. No sería sobreyectiva, pero no es un gran problema. A esos 2 elementos de B que no le llega nada, saquémoslo. Saquémoslo y me va a quedar una función sobreyectiva. O sea que cuando una función no es sobreyectiva, lo que uno puede hacer es restringirse a la imagen y va a tener una función sobreyectiva de A en la imagen. No hace falta considerar los elementos de B a los que no le llega nada. Y esta función, mirada como función de R en R, la función la parábola, ¿les parece que es una función sobreyectiva? Es cierto que para todo y en R, y es f de x, ¿cierto? Y no me van a decir, los elementos negativos no son f de nadie. Los elementos negativos no son cuadrados. Si yo acá me fijo acá un elemento negativo y me fijo cuándo cruza el gráfico, nunca cruza el gráfico. Así que esta como función de R en R no es sobreyectiva. O sea, esta ya vimos que no es inyectiva y no es sobreyectiva tampoco, pues, por ejemplo, el elemento -1 no pertenece a la imagen de f, no es un cuadrado. De nuevo, para probar que una función no es sobreyectiva, alcanza con dar un contraejemplo. Para probar que es sobreyectiva, tengo que probar que todo elemento de la imagen del conjunto de llegada proviene de alguien. O sea, que la imagen es todo el conjunto de llegada. Pero de nuevo, repito, esta función, parábola, mirada de R en R, no es sobreyectiva, pero lo que puedo hacer es restringir el conjunto de llegada y decir que es una función de R en R mayor o igual que 0. Y ahí va a ser sobreyectiva. Entonces, repito, entonces la función f de R en R, definida por f de x igual a x cuadrado, no es sobreyectiva. Pero si restrinjo, me olvidé una R, el conjunto de llegada, entonces f de R en R mayor o igual que 0
definida como f de x igual a x cuadrado, sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Pues para todo y mayor o igual que 0, existe x en R tal que y es igual a x cuadrado. ¿No? Todo elemento mayor o igual que 0 es un cuadrado en R. Por ejemplo, podemos tomar x igual a raíz de y, la raíz positiva de y, o si no, si uno quiere, x igual a menos raíz de y, porque tanto raíz de y como menos raíz de y, cuando los elevo al cuadrado, me da y porque era mayor o igual que 0. Entonces, cuando una función no es sobreyectiva, eso se arregla. Lo que se hace es restringir el conjunto de llegada, no hay problema. ¿Está? Y para terminar este conjunto de definiciones, y así hacemos un pequeño recreo antes de tratar un ejemplo, o sea, bueno, ya saben, tercera definición, cuando f es, ya hablamos de inyectiva, de sobreyectiva, ¿qué es lo que queda? Sí, díganmelo, a ver, biyectiva. F es biyectiva si cuando F es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Entonces, fíjense, una función era inyectiva cuando a cada elemento del conjunto de llegada le llega a lo sumo una flecha. Cuando cada elemento del conjunto de llegada tiene a lo sumo un antecedente. Una función era sobreyectiva cuando a cada elemento del conjunto de llegada le llega por lo menos una flecha. Cuando a cada elemento del conjunto de llegada, cuando cada elemento del conjunto de llegada tiene por lo menos un antecedente. Entonces, ¿cuándo es una función biyectiva? Cuando a cada elemento del conjunto de llegada le llega exactamente una flecha. Sonando el teléfono. Bueno, o sea, F es biyectiva si F es función tal que para todo y en el conjunto de llegada existe exactamente un x en el conjunto de partida tal que f de x es igual a y. Discúlpenme, voy a silenciar este teléfono que está molestando. Ahí está. Entonces, ¿no? La función era inyectiva si a cada elemento y del conjunto de llegada, si cada elemento y del conjunto de llegada tenía a lo sumo un antecedente. Era sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada tiene por lo menos un antecedente. Entonces va a ser biyectiva cuando cada elemento del conjunto de llegada tiene exactamente un antecedente. Existe exactamente un X en A. Recuerdo, el existe es la E al revés, el punto de admiración es el exactamente. ¿Está? Y con esto vamos a parar ahora con las definiciones. Vamos a parar con las definiciones, porque lo que voy a hacer después de un pequeño recreo es tratar el ejemplo de un ejemplo muy concreto, tratar en detalle un ejemplo muy concreto que es muy parecido, que va a ser muy parecido al ejemplo 4 del ejercicio 32.
Con lo que hicimos hasta ahora, pueden desarrollar el 30, el 31 y el 32. El 30, 31 y 32. ¿Está? Y por supuesto les conviene esperar, vamos a mirar la segunda parte ahora, porque ahí vamos a hacer algo muy parecido al ejercicio 4 del 32. Así que corto por ahora, y después seguiremos. Adiós.